Mi hijo se sentó en la lectura del testamento con una sonrisa de suficiencia, convencido de que yo no obtendría nada de la herencia de 34 millones de dólares de su madre. Pero cuando el abogado leyó una sola frase, todo cambió. La sonrisa desapareció del rostro de Dustin y empezó a gritar tan fuerte que las paredes de la oficina temblaron. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal y díganos desde dónde nos escuchan en los comentarios. La taza de café se me resbaló de los dedos, haciéndose añicos contra el piso de linóleo, mientras la voz de la señora Henderson se elevaba a través de la delgada pared del apartamento. Tus malditos aspersores están inundando mis begonias otra vez, Jerry. Agarré un trapo de cocina, arrodillándome entre los fragmentos de cerámica. A mis 65 años, y todavía limpiando desastres que no eran del todo mi culpa. El sistema de riego automático que había instalado el mes pasado tenía una junta suelta que enviaba cascadas de agua sobre el límite de la propiedad cada tercer día. Intenté explicarle el calendario de reparaciones a mi vecina, pero la paciencia no era el punto fuerte de Eleanor Henderson. Sonó el teléfono. Lo ignoré, concentrado en absorber el charco de café que se extendía. La contestadora lo grabaría, pero el timbre persistió, atravesando los continuos gritos de Eleanor desde la puerta de al lado. Algo sobre el valor de la propiedad y los inquilinos desconsiderados. Al quinto timbrazo, me levanté, arrojando el trapo empapado al fregadero. Habla Jerry Flores. Señor Flores, soy Janet Morrison de Morrison, Welsh and Associates, en Cheyenne. La voz de la mujer tenía ese tono cuidadoso y profesional que había aprendido a reconocer con los años, el tipo que precedía a las malas noticias. Lo llamo en relación con Brianna Elizabeth Flores. Mi mano se apretó alrededor del auricular. Nadie había llamado a Brianna por su nombre completo en mi presencia desde hacía 15 años. ¿Qué pasa con ella? Señor, lamento mucho informarle que la señora Flores falleció el martes por la noche. El funeral está programado para este viernes a las 2 en la capilla Riverside Memorial. Las palabras golpearon como un puñetazo. Me hundí en la silla de la cocina. Su crujido familiar de repente era demasiado fuerte en el silencio que siguió. Martes por la noche. Eso fue hace 3 días. 3 días en los que había estado preocupado por sistemas de riego y manchas de café. Señor Flores, ¿está ahí? Sí, aquí estoy. Mi voz sonaba extraña, distante. ¿Cómo consiguió mi número? Su nombre figuraba en los efectos personales de la señora Flores como contacto de emergencia. Entiendo que estuvieron casados anteriormente. Previamente casados. 22 años reducidos a una nota al pie de página legal. Sí. Nos divorciamos en 2010. Las palabras salieron automáticamente. Memoria muscular de varios formularios y solicitudes a lo largo de los años. Ya veo. Bueno, habrá una lectura del testamento después del servicio. Usted está nombrado como beneficiario, por lo que se agradecería su presencia. ¿Beneficiario? La palabra se sentía extraña, imposible. Brianna había construido su imperio después de nuestro divorcio, transformando la pequeña empresa de consultoría que había iniciado durante nuestro matrimonio en algo que apenas reconocía en los artículos de los periódicos. ¿Qué podría haberme dejado, señor Flores? ¿Asistirá? A través de la ventana de la cocina pude ver a Eleanor Henderson examinando sus begonias anegadas, con las manos en las caderas en esa postura que significaba que se avecinaba otra confrontación. Pero sus quejas parecían venir de otro mundo ahora, amortiguadas e insignificantes. La capilla, dije lentamente. ¿Cuál dijo que era? Riverside Memorial, en la Avenida Grand. El servicio comienza a las 2, seguido de una breve recepción. La lectura del testamento está programada para las 4:30 en nuestras oficinas del centro. Me encontré asintiendo, aunque ella no podía verme. Allí estaré. Después de colgar, permanecí en la silla, mirando el teléfono como si pudiera sonar de nuevo y darme noticias diferentes. Las manchas de café en el suelo ya habían comenzado a fijarse, círculos oscuros que necesitarían ser fregados, pero no podía moverme. No podía procesar el simple hecho de que Brianna, la vibrante, terca e imposible Brianna, se había ido.
La luz de la tarde se colaba por la ventana de la cocina, iluminando motas de polvo que danzaban como recuerdos que tanto había intentado olvidar. Mientras estaba sentado allí, el nombre Brianna Elizabeth Flores resonó en mi mente, cada sílaba arrastrándome hacia atrás en el tiempo, hasta que estuve de pie en el Murphy's Diner en una noche nevada de febrero de 1987, observando a una mujer con un abrigo de lana rojo discutir con el gerente sobre sus prácticas de contratación. ¿Me estás diciendo que no considerarás a candidatas para gerente de fin de semana porque las mujeres no pueden manejar la presión? Su voz resonó en el restaurante casi vacío, clara e intransigente. Es la cosa más ridícula que he oído en toda la semana. Me había detenido a medio bocado de mi pastel de manzana, con el tenedor suspendido a medio camino de mi boca. La mujer se había girado ligeramente y pude ver su perfil: pómulos afilados, mandíbula decidida, cabello oscuro que captaba la luz fluorescente. Era magnífica en su ira, y me encontré esperando que el gerente siguiera discutiendo solo para poder escucharla hacer pedazos su lógica. Señora, no quise ofender. Claro que no quiso ofender, solo quiso discriminar. Sacó una tarjeta de presentación de su bolso, deslizándola sobre el mostrador. Cuando cambié de opinión sobre contratar basándose en calificaciones en lugar de suposiciones anticuadas, llámeme. Las campanillas de la puerta sonaron cuando se fue, y el restaurante se sintió más pequeño de alguna manera, drenado de electricidad. Observé por la ventana cómo se subía a un Honda Civic azul, notando cómo revisaba sus espejos 2 veces antes de incorporarse al tráfico. Cuidadosa, metódica, pero sin miedo a luchar por lo que era justo. «Esa es un problema», murmuró el gerente lo suficientemente alto para que todo el lugar lo oyera. Me levanté, dejando un billete de $5 junto a mi pastel a medio comer. «No», dije, sorprendiéndome a mí mismo con mi certeza. «Esa es extraordinaria». La tarjeta de presentación yacía abandonada en el mostrador. Brianna Chen, consultora de negocios. Memoricé el número de teléfono antes de salir al viento de febrero. Me tomó 3 días armarme de valor para llamar. Cuando finalmente lo hice, respondió al segundo timbrazo con un enérgico: «Brianna Chen, soy Jerry Flores. No nos conocemos, pero la vi en el Murphy's Diner el viernes por la noche». Una pausa. El hombre del pastel de manzana que defendió mi honor ante el gerente. «¿Escuchaste eso?» Estaba sacando mis guantes del coche. «También dejaste una buena propina». Pude oír la sonrisa en su voz. «Entonces, Jerry Flores, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cenar conmigo en un lugar mejor que Murphy's?» Otra pausa, esta vez más larga. «¿Me estás invitando a salir o necesitas consultoría de negocios?» Definitivamente una cita. Aunque si tienes algún consejo sobre cómo convencer a mujeres hermosas de cenar con extraños, me vendría bien la consulta. Se rió, una risa de verdad, no el sonido educado que las mujeres a veces hacen cuando los hombres intentan ser encantadores. Sábado por la noche, Romanos en la tercera calle, a las 7 de la noche. Llevó el mismo abrigo rojo a la cena, pero debajo había un vestido negro que hizo que mi pulso se acelerara. Hablamos durante 3 horas sobre todo excepto negocios, su infancia en California, mi trabajo en la planta de energía, nuestro amor compartido por las películas antiguas y los libros más nuevos. Cuando se rió de mi historia sobre inundar accidentalmente mi apartamento mientras intentaba arreglar un grifo que goteaba, supe que me estaba enamorando. 6 meses después, le propuse matrimonio en ese mismo restaurante, deslizando un anillo sobre el mismo mostrador donde había dejado su tarjeta de presentación. «Cásate conmigo, Brianna Chen, hazme el hombre más afortunado de Wyoming». Dijo que sí antes de que terminara de preguntar. El día de nuestra boda resplandeció con el sol de septiembre, el tipo de clima perfecto que hace que las promesas parezcan posibles. Brianna usó el vestido de su abuela, ajustado a su figura más pequeña, y llevó flores silvestres que habíamos recogido esa mañana. Mis manos temblaban mientras le ponía el anillo en el dedo. «Para siempre», susurró, y le creí por completo. Dustin llegó 2 años después, un milagro chillón y de cara roja que transformó nuestra casa tranquila en algo vivo y con propósito. Recuerdo estar en la habitación del hospital, viendo a Brianna acunar a nuestro hijo con la misma determinación feroz que aplicaba a todo lo demás, y pensar que este momento perfecto,
Era todo lo que necesitaría, pero incluso entonces, sosteniendo a ese bebé perfecto, noté cómo los ojos de Brianna se desviaban ocasionalmente hacia la revista de negocios que alguien había dejado en la mesita de noche. Pero a medida que Dustin crecía de niño pequeño a escolar, comencé a notar cosas que me había perdido en esos primeros años felices. Cuando cumplió 7 años, Brianna le compró una computadora, no un juguete, sino una máquina real que valía más que mi salario mensual. Necesita entender la tecnología, explicó, mientras lo veía navegar por programas de los que nunca había oído hablar. El futuro pertenece a los niños que piensan digitalmente. Yo había sugerido enseñarle a pescar en su lugar. Ella se había reído, pero no amablemente. Para entonces nos habíamos mudado a la avenida Hillcrest, a una casa con 3 baños y una isla de cocina más grande que nuestro antiguo apartamento. La firma de consultoría de Brianna había conseguido un contrato con un consorcio minero y de repente teníamos dinero para cosas que nunca había imaginado necesitar. Una empleada doméstica venía 2 veces por semana. Nuestro refrigerador dispensaba hielo por la puerta. El dormitorio de Dustin parecía una juguetería. ¿No es maravilloso?, preguntó Brianna una noche, señalando nuestro nuevo comedor con su candelabro de cristal y una mesa para 12 personas. Finalmente, podemos recibir invitados como se debe. Extrañaba nuestra vieja mesa de cocina, marcada por años de los proyectos de colorear de Dustin y nuestras conversaciones nocturnas. Esta nueva mesa reflejaba la luz como un espejo, mostrando cada huella dactilar, exigiendo posavasos y manteles individuales. Las recepciones comenzaron casi de inmediato. Socios comerciales, clientes potenciales, otras parejas exitosas cuyas conversaciones giraban en torno a la cuota de mercado y las estrategias de inversión. Me ponía mi mejor camisa e intentaba contribuir, pero las discusiones sobre fondos de cobertura y reestructuración corporativa me hacían sentir como si estuviera hablando mal un idioma extranjero. Jerry trabaja en la planta de energía, explicaba Brianna cuando alguien preguntaba, y escuché algo nuevo en su voz. No orgullo, sino un matiz de disculpa, como si mi trabajo requiriera una excusa. Dustin prosperó en este nuevo mundo. A los 10 años, podía discutir sobre programación de computadoras con los clientes expertos en tecnología de Brianna. A los 12, criticaba las elecciones de vino en restaurantes que yo no podía pagar por mi cuenta. A los 14, ponía los ojos en blanco cuando sugería viajes de campamento familiares, prefiriendo las conferencias de negocios de Brianna en Denver y Salt Lake City. Papá no entiende se convirtió en su frase favorita, generalmente pronunciada con el suspiro exasperado de alguien demasiado sofisticado para preocupaciones mundanas. La primera pelea real llegó en el 15º cumpleaños de Dustin. Brianna había planeado una fiesta que parecía más un evento de networking corporativo, comida de catering, entretenimiento contratado, una lista de invitados llena de contactos de negocios y sus hijos. Yo había querido algo más simple, quizás una barbacoa en nuestro patio trasero con sus amigos de la escuela. Esto es vergonzoso, le dije la noche anterior mientras veía a los camareros arreglar elaborados centros de mesa. Tiene 15 años, no 50. Está creciendo en un mundo diferente al nuestro, Jerry. Ella ajustó un centro de mesa con la misma precisión que aplicaba a las negociaciones de contratos. Estas conexiones importan. Estas relaciones darán forma a su futuro. ¿Y qué hay de ser simplemente un niño? Se giró para mirarme de frente y por un momento vi algo frío en sus ojos. Cálculo, donde antes había calidez. Ser simplemente un niño es un lujo que no podemos permitirnos darle. El mundo es competitivo. O lo preparamos para ganar o lo preparamos para perder. Pensé en mi propio 15º cumpleaños, pescando con mi padre, un pastel casero, regalos envueltos en tiras cómicas de periódico. Había sido perfecto en su simplicidad. La fiesta fue un éxito según los estándares de Brianna. Dustin encantó a los adultos con sus hijos. Recibió regalos que hablaban de mucho dinero, computadoras portátiles, ropa de diseñador, una bicicleta de montaña que valía más que algunos coches. Pero lo vi una vez, solo junto a la piscina, con aspecto perdido en medio de toda la sofisticada celebración. ¿Estás bien, amigo? Zrenia, le pregunté. Se enderezó rápidamente, volviendo a la persona que Brianna le había ayudado a crear. Por supuesto, ¿por qué no lo estaría?
pero por un instante había visto al niño confundido debajo de toda esa sofisticación prematura y me rompió el corazón. Esa fiesta marcó el principio del fin, aunque no lo reconocí entonces. Lo que siguió fueron 10 años de un desastre en cámara lenta, como ver un deslizamiento de tierra desde la base de la montaña, inevitable, destructivo e imposible de detener. El negocio de Brianna consumió más de su tiempo, más de su atención, más de su alma. Las cenas familiares de fin de semana se convirtieron en llamadas de conferencia. Los planes de vacaciones se cancelaban por emergencias de clientes. Los eventos escolares de Dustin competían con las reuniones de la junta directiva y las reuniones siempre ganaban. No entiendes la presión bajo la que estoy, decía cuando me quejaba de perderme otro de los partidos de béisbol de Dustin. Este negocio mantiene nuestro estilo de vida. Alguien tiene que tomar las decisiones difíciles. Pero yo entendía la presión, la que venía de mantener en funcionamiento una red eléctrica, de asegurarme de que miles de personas tuvieran electricidad cuando encendían sus interruptores. La diferencia era que mi presión servía a algo más grande que yo mismo. Para cuando Dustin se graduó de la preparatoria, se había convertido en un extraño para mí. Brianna lo había preparado para ser su protegido perfecto, agudo, ambicioso, despectivo de todo lo que no promoviera sus perspectivas. Cuando le sugerí que considerara una escuela de oficios junto con las solicitudes para la universidad, me miró como si le hubiera sugerido que se convirtiera en un siervo medieval. «Papá, ese es exactamente el tipo de pensamiento que te está frenando», dijo con 17 años y ya hablando como un consultor de negocios. «Te conformaste con la mediocridad. Yo no cometeré ese error». Las palabras golpearon como puñetazos. Conformarse con la mediocridad. Como si 25 años manteniendo las luces encendidas para nuestra comunidad no significaran nada. Como si ser un padre estable y presente fuera de alguna manera vergonzoso. La universidad empeoró todo. Dustin eligió la escuela de negocios, el alma mater de Brianna, naturalmente, y volvía a casa para las vacaciones lleno de teorías sobre la dinámica del mercado y la optimización personal. Miraba nuestra casa, nuestra vida, nuestros valores, con un desprecio apenas disimulado. «Podrías hacer más, papá», decía, como si mi contentamiento fuera un fracaso personal. «Mamá empezó sin nada y construyó un imperio. Tú has tenido el mismo trabajo durante 20 años. Algunas cosas importan más que el dinero», respondía yo. Pero él ya había dejado de escuchar. La explosión final llegó durante su último año de universidad. Brianna había estado trabajando semanas de 100 horas en algún acuerdo de adquisición masivo. Yo me había estado encargando de todo en casa, las compras, la lavandería, las tareas mundanas que mantenían la vida en marcha. Cuando se perdió la graduación de Dustin por una crisis con un cliente, finalmente dije lo que se había estado acumulando durante años. «Ya es suficiente, Brianna. La familia tiene que ser lo primero a veces». Estaba de pie en nuestra cocina, ese santuario de cristal y granito al éxito, todavía con su traje de negocios a medianoche, revisando correos electrónicos en su teléfono. «¿Cómo te atreves a sermonearme sobre prioridades? Todo lo que tenemos, todo lo que Dustin ha logrado, existe gracias a mi trabajo. ¿Y qué hay de todo lo que hemos perdido?» «¿Cómo qué?». Finalmente levantó la vista de su teléfono, genuinamente perpleja. «Como nosotros, como ser una familia en lugar de una corporación». Me miró fijamente durante un largo momento y vi la respuesta en sus ojos antes de que hablara. Ya no éramos una familia, éramos un acuerdo de negocios que había sobrevivido a su utilidad. «Quizás es hora de que dejemos de fingir que esto funciona», dijo en voz baja. El divorcio tardó 6 meses. Los abogados de Brianna fueron eficientes, profesionales, devastadores. Me quedé con la casa de la calle Maple, nuestra primera casa que ella había mantenido como propiedad de alquiler, y suficiente dinero para vivir modestamente. Ella se quedó con todo lo demás, incluida la lealtad incuestionable de Dustin. «También lo estás frenando a él», me dijo Dustin durante una de nuestras últimas conversaciones antes de mudarse a Denver para trabajar en la empresa de Brianna. «Toda esta culpa sobre los valores familiares y la vida simple. Es tóxico, papá. Ya no puedo estar cerca de esa negatividad».
Me senté solo en mi casa vacía después, rodeado de cajas de recuerdos de una vida que aparentemente no significaba nada para las personas que más había amado. Ahora, 15 años después, la luz de la tarde se desvanecía fuera de la ventana de mi apartamento. Mi café se había enfriado. Los fragmentos de cerámica todavía estaban esparcidos por el suelo. En algún lugar de la ciudad se estaban llevando a cabo los preparativos del funeral de la mujer que una vez me prometió un para siempre y no tenía idea de por qué había recordado mi nombre en su testamento. Los 3 días entre la llamada de Janet Morrison y el funeral transcurrieron en un extraño estado de suspensión. Había limpiado mi apartamento 2 veces, planchado mi único traje bueno y ensayado conversaciones que nunca ocurrirían. Cada mañana consideraba no ir, pero cada noche me encontraba todavía comprometido a presentar mis respetos, sin importar el costo. El viernes por la mañana llegó gris y frío, un clima típico de mayo en Wyoming. Me paré frente al espejo de mi baño, ajustando una corbata que no había usado en 5 años, preguntándome qué pensaría Brianna del hombre en el que me había convertido. El reflejo mostraba a alguien mayor de lo que me sentía por dentro, cabello plateado donde antes había castaño, líneas que mapeaban la geografía de silenciosas decepciones. El viaje a la capilla Riverside Memorial tomó 20 minutos a través de barrios que contaban la historia de la división económica de Rock Springs. Mi modesto complejo de apartamentos dio paso a subdivisiones de clase media y luego a los céspedes cuidados y fachadas de piedra donde vivía el círculo de Brianna. La capilla se encontraba en una colina con vistas a la ciudad. Su arquitectura gótica sugería permanencia y prosperidad. Los coches se alineaban en la entrada circular, sedanes Mercedes, SUVs, BMW, un puñado de Teslas que probablemente costaban más de lo que había ganado en mi mejor año. Estacioné mi Honda de 15 años entre un Lexus y un Cadillac, sintiéndome como un intruso en la celebración de otra persona. El interior de la capilla susurraba dinero, bancos de caoba, vidrieras, flores arregladas con precisión artística. Al menos 200 personas llenaban el espacio, sus conversaciones creando un bajo zumbido de luto respetuoso mezclado con networking de negocios. Reconocí algunas caras de las cenas de negocios a las que Brianna me había arrastrado durante nuestros años de casados, pero la mayoría eran extraños de la vida que ella había construido después de mí. Me deslicé en un banco trasero, esperando permanecer invisible hasta que terminara el servicio, pero los susurros siguieron a mi llegada como ondas en agua quieta. Una mujer con un costoso traje negro codeó a su acompañante, señalando discretamente en mi dirección. Capté fragmentos de conversación. Su exmarido. ¿Puedes creer que él, después de todo lo que le hizo pasar? Las historias habían cobrado vida propia a lo largo de los años. Aparentemente, en esta versión, yo era el villano que había frenado a una mujer brillante, el ancla que casi ahogó sus ambiciones. Había aprendido hace mucho tiempo a no luchar contra narrativas que servían a la necesidad de otras personas de explicaciones simples. Papá, la voz cortó el murmullo de la capilla como una cuchilla. Levanté la vista para ver a Dustin caminando por el pasillo, su rostro una máscara de incredulidad y rabia apenas contenida. A los 37 años había heredado los rasgos afilados y la presencia imponente de Brianna, vestido con un traje que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. El éxito irradiaba de él como el calor del pavimento, un reloj caro, un corte de pelo perfecto, la postura segura de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz resonó por la capilla, haciendo girar cabezas y silenciando conversaciones. Me levanté lentamente, encontrándome con su mirada. Vine a presentar mis respetos. Perdiste el derecho a hacer eso hace 15 años. Se acercó más. Lo suficiente como para oler su colonia, algo sofisticado y agresivo. Ella no querría que estuvieras aquí. Tal vez no, pero yo necesitaba estar aquí. ¿Para qué? ¿Para tranquilizar tu conciencia? ¿Para hacerte el viudo afligido ante gente que sabe exactamente qué clase de marido fuiste? La capilla se había quedado completamente en silencio ahora. 200 pares de ojos fijos en nuestra confrontación como espectadores en un evento deportivo. Sentí el peso familiar del juicio, la misma presión que me había asfixiado durante los últimos años de nuestro matrimonio, pero esta vez algo era diferente.
Esta vez no tenía nada que perder. No estoy aquí para causar problemas, Dustin. Me sentaré atrás. No hablaré con nadie. Cuando termine el servicio, me iré. Te irás ahora. Su voz subió otro tono, atrayendo murmullos de aprobación de la multitud. La avergonzaste lo suficiente cuando estaba viva. No lo agraves fingiendo llorar su muerte. Permanecí de pie, sosteniendo su mirada. A nuestro alrededor, la capilla zumbaba de anticipación. Alguien tosió. Un teléfono celular vibró contra la madera. Antes de que pudiera responder, Dustin se giró para dirigirse a los dolientes reunidos, su voz con la autoridad practicada de alguien acostumbrado a comandar salas. Pido disculpas por esta interrupción durante lo que debería ser un momento de recuerdo. Me señaló con el desdén casual de alguien que espanta una mosca. Mi padre parece haber olvidado que el divorcio significa que ya no eres parte de la familia. Algunas personas asintieron. Alguien susurró su acuerdo. Sentí que el calor subía a mis mejillas, pero me obligué a mantener la calma. Para los que no lo saben, continuó Dustin, entusiasmado con su tema, este es Jerry Flores, el hombre que pasó 22 años frenando a una de las mujeres más brillantes que esta ciudad ha producido. Mientras mi madre construía un imperio que empleaba a cientos de personas, él se contentaba con checar tarjeta y quejarse de sus ambiciones. Dustin, ya es suficiente. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. ¿Lo es? Porque creo que esta gente merece entender por qué estás realmente aquí. Se volvió hacia la multitud, un fiscal dirigiéndose a un jurado. Se llevó la mitad de sus bienes en el divorcio, a pesar de no haber contribuido en nada a su éxito. Luego pasó 15 años haciéndose la víctima mientras ella construía algo magnífico. La multitud estaba completamente enganchada ahora, algunas cabezas asintiendo en acuerdo. Vi caras que reconocí, antiguos vecinos, gente que había considerado amigos durante el matrimonio. Ninguno de ellos me miró a los ojos. Ella lo apoyó durante años mientras él se negaba a crecer, se negaba a tomar riesgos, se negaba a ser el compañero que ella merecía. Y ahora que ella se ha ido, aparece esperando simpatía, esperando ser tratado como si hubiera importado en su vida. Cada palabra aterrizó como un golpe físico, no porque fueran completamente falsas, sino porque reducían 22 años de matrimonio a una simple historia de fracaso y culpa. Pensé en defenderme, en explicar la complejidad de lo que habíamos compartido, el amor que había existido junto a la creciente incompatibilidad. Pero, ¿cuál era el punto? Esta gente había elegido su narrativa hace mucho tiempo. Mi madre murió construyendo algo que nos sobrevivirá a todos, concluyó Dustin, su voz elevándose con convicción. Merecía un esposo que la hubiera ayudado a alcanzar esas alturas, no uno que intentara arrastrarla a su nivel. La capilla se quedó en silencio. Me quedé allí, completamente expuesto, sintiendo el peso de 200 miradas críticas. Una parte de mí quería salir, ahorrarme la humillación continua, pero otra parte, la que había amado a Brianna Chen más que a nada en el mundo, se negó a ser expulsada de su último adiós. ¿Has terminado? Zrenia pregunté en voz baja. Los ojos de Dustin brillaron de sorpresa. Esperaba que me desmoronara, que me escabullera avergonzado. Cuando permanecí de pie, su confianza vaciló por un instante. Amé a tu madre durante 40 años, dije, mi voz resonando claramente en la silenciosa capilla. 22 de ellos como su esposo y 18 más como alguien que le deseaba lo mejor, a pesar de todo lo que salió mal entre nosotros. No estoy aquí para hacer reclamos ni exigir reconocimiento. Estoy aquí porque una vez nos hicimos promesas que importaban y elijo honrar ese recuerdo. Me senté de nuevo, juntando las manos en mi regazo. A mi alrededor, el silencio se alargó incómodamente. Dustin se quedó congelado en el pasillo, aparentemente sin preparación para la resistencia a su juicio público. El servicio comenzará en 5 minutos, anunció alguien desde el frente de la capilla, probablemente el director de la funeraria, tratando de restaurar el orden en su evento cuidadosamente orquestado. Dustin me lanzó una última mirada de desprecio antes de dirigirse al banco delantero.
reservado para la familia. A medida que las conversaciones se reanudaban gradualmente, capté fragmentos de chismes continuos. Qué descaro el de algunas personas. Pobre Dustin, tener que lidiar con esto. Debería haberse quedado en casa, pero me quedé durante el panegírico que pintaba a Brianna como una visionaria que había superado obstáculos para alcanzar la grandeza. A través de las lecturas de socios comerciales que hablaban de su liderazgo e innovación, a través de las selecciones musicales que enfatizaban el triunfo sobre la adversidad. Cuando terminó, la gente pasó ofreciendo sus condolencias a Dustin mientras me ignoraban deliberadamente. Esperé hasta que la capilla se vació casi por completo antes de levantarme para irme. ¿Señor Flores? Un hombre con un traje caro se acercó, de mediana edad, profesional, con un maletín de cuero. Dan Morrison de Morrison, Welsh and Associates. ¿Podría hablar con usted un momento? Mientras el último himno se desvanecía y el director de la funeraria se adelantaba con unas palabras de cierre, sentí el peso familiar del agotamiento asentarse sobre mí como un abrigo pesado. La terrible experiencia estaba a punto de terminar. En unos minutos podría escabullirme por la puerta lateral, conducir a casa a mi tranquilo apartamento y tratar de olvidar toda esta humillante experiencia. A mi alrededor, la gente recogía sus cosas, bolsos, programas, la sutil inquietud que señala el final de un evento formal. Dustin estaba de pie cerca del frente, aceptando condolencias con la gracia practicada de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. Algunas personas me miraron, pero la mayoría ya me había descartado como irrelevante para los procedimientos del día. Estaba buscando mi chaqueta cuando una voz me detuvo. «Señor Flores». Dan Morrison se acercó con pasos medidos, su traje caro impecable a pesar de la larga ceremonia. De cerca parecía más joven de lo que esperaba, tal vez 50 años, con ojos agudos detrás de gafas de montura de alambre y el tipo de porte seguro que proviene de años de manejar los asuntos de clientes adinerados. «Lamento su pérdida», dijo, extendiendo su mano. Dan Morrison, de Morrison, Welsh Associates. Hablamos brevemente después del servicio. Gracias. Le estreché la mano, notando el agarre firme y la mirada directa. El servicio fue muy agradable. Brianna lo habría apreciado. De hecho, fue bastante específica sobre sus arreglos finales. Hizo una pausa, mirando alrededor de la capilla que se vaciaba. Me pregunto si podría hablar un momento con usted y con Dustin. Hay algunos asuntos que debemos discutir sobre el patrimonio de la señora Flores. Antes de que pudiera responder, Dustin apareció a mi lado, su expresión cambiando de un duelo practicado a un interés alerta. Dan finalmente me preguntaba cuándo nos ocuparíamos de los asuntos de negocios. Por supuesto, Dustin. Estos asuntos requieren una atención cuidadosa. La voz de Dan tenía el tono medido de alguien acostumbrado a dar noticias importantes. Me gustaría que ambos vinieran a mi oficina para la lectura del testamento de su madre. ¿Ambos? Las cejas de Dustin se arquearon. ¿Es necesario? Quiero decir, él no es... Hizo un gesto vago en mi dirección. Su padre está específicamente nombrado en el testamento, Dustin. Su presencia es requerida por ley. Sentí una punzada de sorpresa. Nombrado en el testamento. Eso parecía improbable, dado todo lo que había pasado entre Brianna y yo. Más probablemente alguna formalidad menor. Quizás perdonar una vieja deuda o confirmar que no tenía ningún derecho a su patrimonio. No creo que sea necesario, dije en voz baja. Estoy seguro de que es solo una formalidad. No me necesitan allí. Los ojos de Dan se encontraron directamente con los míos. Me temo que sí, señor Flores. La señora Flores fue muy específica sobre quién debía estar presente para la lectura, pero tanto usted como Dustin deben estar allí. Algo en su tono sugería que esto no era negociable. Dustin parecía molesto, pero se encogió de hombros con la confianza casual de alguien que sabía que no tenía nada de qué preocuparse. Bien, acabemos con esto.
se volvió hacia mí con una impaciencia apenas disimulada. Intenta no hacer esto más difícil de lo necesario. El camino a la oficina de Dan nos llevó 3 cuadras por el centro de Rock Springs, pasando por edificios que habían visto subir y bajar la fortuna de la ciudad con la industria energética. Dan mantuvo una conversación profesional y ligera, comentarios sobre el clima, la asistencia al servicio, observaciones cuidadosamente neutrales que no revelaban nada sobre lo que nos esperaba. Su oficina ocupaba el último piso de una casa victoriana restaurada, toda de madera oscura y libros encuadernados en cuero que hablaban de un éxito establecido. Certificados y diplomas cubrían las paredes, interrumpidos por fotografías de Dan con varios dignatarios locales y líderes empresariales. Era exactamente el tipo de lugar que Brianna habría elegido, prestigioso pero no ostentoso, exitoso pero respetuoso de la tradición. Por favor, tomen asiento. Dan señaló 2 sillas de cuero situadas frente a su escritorio de caoba. Dustin reclamó la silla más cercana a Dan, dejándome la que estaba ligeramente a un lado, lo que se sentía apropiado, dado mi estatus periférico en estos procedimientos. Dan se sentó detrás de su escritorio y abrió una gruesa carpeta de archivos, extrayendo varios documentos legales con la cuidadosa precisión de alguien que había realizado este ritual innumerables veces. La luz de la tarde se colaba por las altas ventanas, iluminando motas de polvo que danzaban como pequeños espíritus en la habitación repentinamente silenciosa. Antes de comenzar, dijo Dan, ajustándose las gafas, quiero expresar mis condolencias nuevamente. Brianna no solo era una cliente valiosa, sino alguien a quien consideraba una amiga. Su pérdida es profundamente sentida por todos los que la conocieron. Dustin asintió solemnemente. Permanecí en silencio, sin saber qué respuesta se esperaba de alguien cuya relación con la fallecida era tan complicada. Dan levantó el primer documento, varias páginas encuadernadas con un respaldo azul, y se aclaró la garganta. Este es el último testamento y voluntad de Brianna Elizabeth Flores, ejecutado el 15 de marzo de 2024 y debidamente atestiguado según la ley del estado de Wyoming. El testamento anula todos los testamentos y codicilios anteriores, solo hace 14 meses. Me pregunté qué había llevado a Brianna a actualizar su testamento tan recientemente. ¿Había estado enferma? ¿Había sucedido algo que la hizo contemplar la mortalidad? El testamento confirma que la señora Flores estaba en su sano juicio y con plena capacidad de disposición al momento de preparar estos documentos y que no estaba bajo ninguna influencia indebida o coacción. La voz de Dan tenía la cadencia formal de los procedimientos legales, cada palabra cuidadosamente enunciada. Dustin se inclinó ligeramente hacia adelante con las manos entrelazadas. Podía ver la anticipación en su postura, un hombre preparándose para reclamar su herencia, para finalmente asumir por completo el imperio que su madre había construido. Dan pasó a la segunda página del testamento, sus gafas de lectura captando la luz de la tarde, mientras continuaba con su tono medido y profesional. Por la presente hago los siguientes legados y disposiciones específicas. Leyó, su voz firme y clara. A mi amado hijo, Dustin Michael Flores, le dejo la casa familiar en el 847 de la avenida Hillcrest, junto con todos los muebles, obras de arte y bienes personales que contiene. Dustin sonrió, una expresión de satisfacción extendiéndose por su rostro. La casa de Hillcrest valía al menos $800,000, una propiedad sustancial con vistas a la montaña y suficiente espacio para recibir a socios comerciales adecuadamente. Adicionalmente, continuó Dan, le lego a Dustin la suma de $500,000 que se transferirá de mi cuenta de inversión principal dentro de los 60 días posteriores a la legalización del testamento. 500,000 más la casa. Observé la reacción de Dustin con atención, notando cómo su sonrisa vacilaba ligeramente en los bordes. Estaba complacido, ciertamente, pero pude ver que estaba calculando en su cabeza. $500,000 era una cantidad significativa de dinero, pero el imperio empresarial de Brianna valía mucho más que eso. ¿Dónde estaba el resto? ¿Dónde estaba la empresa? Eso es maravilloso, por supuesto, dijo Dustin, su voz con una nota de incertidumbre que intentaba enmascarar. Pero, ¿qué hay de los intereses comerciales de mamá? La empresa. Dan dejó la primera página y levantó la segunda, su expresión permaneciendo profesionalmente neutral.
Continúo con los legados específicos, Dustin. Por favor, permítame terminar de leer las secciones pertinentes. Me moví en mi silla, sintiéndome cada vez más como un intruso, presenciando un momento familiar privado. $500,000 era más dinero del que había visto en varias vidas. Combinado con la casa, Dustin estaba recibiendo una herencia que lo dejaría cómodamente establecido por años. Parecía apropiado, natural incluso. Era el hijo de Brianna, su sucesor elegido en la vida, la persona que ella había preparado para entender su mundo. El legado a Dustin, continuó Dan, incluye las siguientes condiciones. La herencia está supeditada a que continúe trabajando en Flores Consulting Solutions por un mínimo de 2 años después de la fecha de ejecución de este testamento o hasta el momento en que la empresa sea vendida o disuelta. Ahora Dustin parecía genuinamente confundido. ¿Condiciones? ¿Qué tipo de condiciones? ¿Y a qué te refieres con que la empresa sea vendida? ¿Quién la vendería? Estoy leyendo el testamento tal como está escrito, Dustin. Estas son las palabras de tu madre, no las mías. Una tensión que no había notado antes comenzó a invadir la habitación. La postura segura de Dustin cambió ligeramente. Sus manos se abrieron y cerraron en su regazo. Me encontré inclinándome hacia adelante, a pesar de mi intención de permanecer al margen de estos procedimientos. Déjame entender esto claramente, dijo Dustin, su voz adquiriendo un filo que reconocí de nuestra confrontación en la capilla. Recibo la casa y 500,000, pero hay condiciones. Y estás hablando de que la empresa se venda. Eso no tiene sentido. Mamá nunca vendería la empresa. Fue el trabajo de su vida. Dan se quitó las gafas y las limpió cuidadosamente, un gesto que parecía diseñado para dar a todos un momento para procesar lo que habían escuchado. Cuando se las volvió a poner, su mirada se movió entre Dustin y yo con una expresión que no pude descifrar del todo. El testamento de su madre contiene disposiciones adicionales que abordan la disposición de sus activos restantes, dijo en voz baja. La empresa, su cartera de inversiones y varias otras participaciones significativas. Bueno, entonces escuchémoslas, exigió Dustin, su paciencia claramente agotándose. ¿Cuáles son estas otras disposiciones? Observé este intercambio con creciente inquietud. Algo en la manera de Dan sugería que nos estábamos acercando a un territorio para el que ninguno de nosotros estaba preparado. La forma cuidadosa en que analizaba sus palabras, el tono ligeramente de disculpa que se colaba en su voz, me recordó la forma en que hablan los médicos cuando tienen noticias difíciles que dar. Antes de continuar, dijo Dan, acomodándose en su silla, quiero enfatizar que estos documentos representan los últimos deseos considerados de la señora Flores. Fueron preparados después de una extensa discusión y consulta, y ella fue inflexible sobre su contenido. La habitación se quedó en silencio, excepto por el tic-tac de un reloj antiguo en la estantería de Dan. Dustin miraba al abogado con creciente alarma, mientras yo me preguntaba por qué Brianna había insistido en que estuviera presente para lo que parecía ser un asunto familiar sencillo. Dan levantó la tercera página del testamento, sus ojos escaneando el texto brevemente antes de mirarnos a ambos. Sin embargo, dijo, su voz con un peso que hizo que mi estómago se contrajera, hay disposiciones adicionales que alteran fundamentalmente la distribución del patrimonio de la señora Flores. Dan se levantó las gafas de lectura y me miró directamente por primera vez desde que habíamos entrado en su oficina. Algo en su expresión hizo que mi estómago se contrajera, una mezcla de simpatía y obligación profesional que sugería que estaba a punto de escuchar algo para lo que no estaba preparado. Sin embargo, continuó, su voz adquiriendo un peso adicional, el testamento contiene disposiciones para la disposición de los activos restantes de la señora Flores, que constituyen la mayor parte de su patrimonio. Dustin se inclinó aún más hacia adelante, sus manos agarrando los reposabrazos de su silla. Finalmente, hablemos de la empresa y del resto de sus inversiones. Dan volvió su atención al documento, aclarándose la garganta con la pausa deliberada de alguien a punto de dar una noticia que cambiaría la vida. A mi exesposo, Jerry Michael Flores, leyó, sus palabras cayendo en la silenciosa oficina como piedras en agua quieta, le lego la suma de $33.5 millones que se transferirán de mis cuentas de inversión principales y mi cartera de valores. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de una explosión. Sentí que se me abría la boca,
Una reacción física que no pude controlar. 33.5 millones de dólares. El número era tan grande que no parecía real. No parecía aplicarse a alguien como yo, sentado en la oficina de un abogado en Rock Springs, Wyoming. Debe haber algún error, logré decir, mi voz sonando extraña y distante. ¿Dijo 33 millones? ¿33.5 millones? Sí. El tono de Dan permaneció profesionalmente neutral, pero capté algo en sus ojos. No sorpresa, sino la observación cuidadosa de alguien que ve cómo se desarrolla el caos esperado. El rostro de Dustin se había puesto completamente blanco, luego rojo, intenso, como si su sangre no pudiera decidir en qué dirección fluir. ¿Qué acabas de decir? Adicionalmente, continuó leyendo Dan, aparentemente decidido a soltar la bomba completa, transfiero a Jerry Flores la participación mayoritaria en Flores Consulting Solutions, incluidas todas las empresas subsidiarias, propiedades inmobiliarias y activos comerciales. Esta transferencia incluye el 65% de la propiedad de todas las entidades corporativas y un nombramiento como presidente del Consejo de Administración. No podía respirar. La habitación pareció inclinarse de lado como si las leyes de la física hubieran cambiado de opinión repentinamente sobre cómo debería funcionar el mundo. La participación mayoritaria en la empresa de Brianna, el imperio que la vi construir desde cero, el negocio que finalmente había consumido nuestro matrimonio, la fuente de riqueza que me había hecho sentir tan inadecuado. Me lo estaba dando todo a mí. Esto no puede estar bien. Mi voz salió apenas como un susurro. Tiene que haber algún error en la documentación. Le aseguro, señor Flores, que no hay ningún error. Dan se quitó las gafas de nuevo, limpiándolas con precisión metódica. Estos documentos fueron preparados bajo la supervisión directa de la señora Flores. Ella revisó cada palabra varias veces y confirmó que estos eran sus deseos exactos. Dustin se puso de pie tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. «Esto es imposible. Ella no lo haría. No podría». Se volvió para mirarme con una expresión de pura incredulidad mezclada con algo más oscuro. «¿Qué hiciste? ¿Cómo la manipulaste?» «No hice nada», dije débilmente, todavía tratando de procesar la imposibilidad de lo que acababa de escuchar. «No he hablado con tu madre en 15 años». La palabra explotó de Dustin como un disparo. La gente no regala 33 millones de dólares a sus exmaridos sin motivo. Debes haber llegado a ella de alguna manera. La convenciste cuando estaba enferma, cuando no pensaba con claridad. La voz de Dan cortó la creciente histeria de Dustin con autoridad profesional. Le puedo asegurar que la señora Flores estaba en su sano juicio cuando ejecutó estos documentos. Se sometió a una exhaustiva evaluación de competencia mental, específicamente para evitar cualquier impugnación futura de la validez del testamento. Me quedé congelado en mi silla, observando esta escena como si le estuviera sucediendo a otra persona. Los números que Dan había leído, 33.5 millones de dólares, la participación mayoritaria en una empresa multimillonaria, pertenecían a un universo diferente al que yo habitaba, donde me preocupaba por las facturas del supermercado y las reparaciones del coche. ¿Pero por qué? Component Placement, pregunté, la pregunta surgiendo de un lugar profundo de confusión e incredulidad. ¿Por qué haría esto? Dan reunió los documentos del testamento en una pila ordenada, sus movimientos cuidadosos y deliberados. La señora Flores dejó instrucciones específicas sobre esa pregunta, señor Flores. Me pidió que compartiera un mensaje personal con usted después de leer estas disposiciones. El rostro de Dustin se contorsionó de rabia y traición. ¿Un mensaje personal? Le dejó un mensaje personal a él, pero a mí me dejó fuera de todo lo que importaba. «Recibiste una herencia sustancial, Dustin», respondió Dan con calma. $500,000 y una propiedad valiosa representan más riqueza de la que la mayoría de la gente ve en su vida. Comparado con lo que él está recibiendo, Dustin me señaló con un dedo tembloroso. «Estás hablando de cientos de millones en activos totales. La empresa por sí sola vale más que todo lo demás junto». La habitación pulsaba con una tensión tan densa que podía saborearla.
En algún lugar en el fondo de mi mente, me di cuenta de que toda mi vida acababa de cambiar de maneras que no podía empezar a comprender. Pero en lo único que podía concentrarme era en el hecho imposible de que Brianna, la terca y ambiciosa Brianna, que había llegado a resentir todo lo que yo representaba, de alguna manera había decidido darme todo lo que había construido. Fue entonces cuando Dustin perdió el control por completo. «Esto es un fraude», Component Placement gritó, su voz quebrándose de rabia. «Un fraude criminal. Fue manipulada, coaccionada, mentalmente comprometida». Se giró hacia mí, su rostro retorcido de furia e incredulidad. «Tú le hiciste algo. No hay otra explicación». Me encogí en mi silla, abrumado por la violencia de su reacción. «Dustin, te lo juro, no tuve ningún contacto con tu madre. Ni siquiera sabía que estaba enferma». «¡Mentiroso!». Golpeó con la palma de la mano el escritorio de Dan, haciendo que los papeles se esparcieran. Nadie regala todo lo que ha construido a alguien que abandonó a su familia, alguien que ni siquiera se molestó en llamar cuando ella se estaba muriendo. «Ella no abandonó a nadie», dije en voz baja, encontrando una pequeña reserva de fuerza. «Nuestro matrimonio terminó, pero eso no significa...». «Significa exactamente eso». La voz de Dustin se elevó a un casi chillido. «Te alejaste de nosotros. Tomaste tu patético acuerdo y desapareciste en tu patética vida mientras ella construía un imperio. ¿Y ahora quieres que crea que simplemente decidió entregártelo todo a ti?». La voz de Dan cortó el caos con autoridad profesional. «Señor Flores, Dustin, entiendo que esta es una noticia difícil, pero debo insistir en que se controle. Estos son los deseos claramente expresados de su madre, ejecutados con plena autoridad legal». Dustin se giró hacia el abogado, con los ojos encendidos. «Quiero que se examine cada documento. Quiero evaluaciones psiquiátricas. Quiero saber cada contacto que este hombre tuvo con mi madre en los últimos 5 años». «No hubo contactos», respondió Dan con calma. «La señora Flores lo dejó muy claro cuando explicó su decisión». «¿Explicó su decisión?». La risa de Dustin fue amarga y aguda, así que explicó por qué decidió traicionar a su único hijo y darle todo al hombre que arruinó su primer matrimonio. Dejó un mensaje personal para su padre. Sí, la palabra padre pareció golpear a Dustin como un golpe físico. Por un instante su rabia vaciló y algo más se traslució, un dolor tan profundo que me dolió el pecho. Luego la furia regresó, duplicada en intensidad. «Él no es mi padre», gruñó Dustin. «Mi padre habría estado allí cuando ella lo necesitaba. Mi padre habría apoyado sus sueños en lugar de intentar arrastrarla hacia abajo». Se volvió hacia mí, su rostro contorsionado por años de resentimiento acumulado. «No eres más que un hombre fracasado que no pudo soportar estar casado con alguien mejor que él». Cada palabra aterrizó como una puñalada, no porque fueran completamente falsas, sino porque contenían suficiente verdad como para herir. Me había sentido inadecuado durante esos últimos años. Había luchado con el éxito de Brianna. Había sido yo quien no pudo adaptarse al mundo que ella estaba creando. «Quizás tengas razón», dije en voz baja. «Quizás no fui el esposo que ella merecía, pero nunca pedí esto, nunca esperé esto». «¿Esperabas?». La voz de Dustin subió otra octava. «Tú orquestaste esto. De alguna manera, de alguna forma, llegaste a ella cuando era vulnerable, cuando estaba enferma o asustada, o...». «Ya es suficiente», interrumpió Dan, su paciencia profesional finalmente mostrando tensión. La señora Flores no estaba ni enferma ni vulnerable cuando tomó estas decisiones. De hecho, estaba más decidida y lúcida que nunca. «Entonces, ¿por qué?», zrenia Dustin, su voz quebrándose ligeramente. «¿Por qué me haría esto a mí? Fui todo lo que ella quería que fuera. Trabajé para su empresa, viví la vida que ella planeó para mí, me convertí en el hijo del que podía estar orgullosa». El dolor en su voz atravesó mi propia conmoción. A pesar de todo, los años de hostilidad, la humillación pública, las amargas acusaciones, lo vi claramente por un momento. Un hombre que había pasado toda su vida adulta tratando de ganarse la aprobación de su madre, solo para descubrir que ella le había dado su validación final a otra persona. Dejó un mensaje explicando su razonamiento, dijo Dan suavemente. «¿Quieren que lo lea?». Las manos de Dustin temblaban ahora.
Todo su cuerpo vibraba con rabia y dolor reprimidos. Un mensaje. No pudo explicármelo a la cara, pero le dejó un mensaje a él. El mensaje se dirige a ambos, en realidad. Estaba destinado a ser compartido después de la lectura del testamento. Encontré mi voz, aunque salió ronca e incierta. Quizás deberíamos escuchar lo que tenía que decir. Los ojos de Dustin se clavaron en los míos con puro odio. No tienes derecho a tomar decisiones aquí. No tienes derecho a nada de esto. Pero incluso mientras hablaba, pude ver la necesidad desesperada en su expresión, la necesidad de entender por qué su madre había elegido destrozar todo lo que él creía sobre su lugar en su mundo. Dan ya estaba buscando otro sobre, uno con mensaje personal escrito en la familiar caligrafía de Brianna. Dan levantó la mano, ordenando silencio con la autoridad de alguien acostumbrado a controlar tribunales emocionales. Suficiente, ambos. Su voz cortó la tensión como una cuchilla. Antes de que esto vaya más lejos, tengo algo que lo explicará todo. Abrió el sobre manila con la distintiva caligrafía de Brianna en el frente, extrayendo varias páginas de papelería color crema. Brianna sabía que este momento sería difícil. Me pidió que leyera este mensaje personal después de que se anunciara el testamento. Dustin se desplomó en su silla, su rabia momentáneamente desplazada por una curiosidad desesperada. Yo permanecí congelado, con miedo de esperar comprensión, pero desesperado por cualquier explicación que pudiera dar sentido a esta situación imposible. Dan se aclaró la garganta y comenzó a leer con las propias palabras de Brianna. Mi queridísimo Jerry, si estás escuchando esto, significa que me he ido y probablemente estás sentado en la oficina de Dan, preguntándote si el mundo entero ha perdido la cabeza. Puedo imaginar tu cara, esa expresión que solías poner cuando yo reorganizaba los muebles de la sala sin avisar, confundido, pero tratando de ser educado al respecto. A pesar de todo, sentí que mis labios se curvaban en el fantasma de una sonrisa. Había capturado esa expresión perfectamente y de alguna manera escuchar su voz a través de la lectura de Dan la hizo sentir presente en la habitación. Sé que esta herencia es un shock. Sé que probablemente estás pensando que ha habido un terrible error, que no mereces este dinero ni esta responsabilidad, pero Jerry, te equivocas. Mereces cada centavo y te voy a decir por qué. Dan hizo una pausa, mirándonos a ambos antes de continuar. Nunca dejé de amarte. Ni durante nuestras peores peleas, ni durante el proceso de divorcio, ni durante estos 15 años de obstinado silencio. Estaba enojada contigo por no entender mis ambiciones, pero estaba más enojada conmigo misma por elegir esas ambiciones por encima de nuestro matrimonio. Intentaste salvarnos, Jerry. Me rogaste que encontrara un equilibrio, que recordara lo que importaba. Fui demasiado orgullosa y demasiado miedosa para escuchar. Las palabras me golpearon como puñetazos. Sentí que las lágrimas comenzaban calientes e inesperadas, mientras décadas de culpa y arrepentimiento se cristalizaban en este momento de absolución imposible. Dustin, continuó el mensaje, y vi la cabeza de mi hijo levantarse de golpe al oír su nombre. Mi hermoso y brillante niño, sé que estás furioso en este momento, probablemente convencido de que tu padre de alguna manera me manipuló, pero cariño, no estás listo para esta herencia, todavía no. El rostro de Dustin se puso blanco, luego rojo, ciclando a través de emociones demasiado rápido para seguir. Has vivido toda tu vida adulta a la sombra de mi éxito, aceptando los beneficios sin entender la responsabilidad. Nunca has tenido que construir algo desde cero. Nunca has tenido que tomar las decisiones difíciles que la riqueza requiere. Y lo que es más importante, has pasado 15 años odiando a un buen hombre por crímenes que nunca cometió. Eso no es verdad, susurró Dustin, pero su voz carecía de convicción. Dan continuó leyendo. Jerry me enseñó sobre el carácter, sobre la integridad, sobre el tipo de fortaleza que no necesita demostrarse a sí misma a través de la crueldad o el juicio. Olvidé esas lecciones cuando elegí el dinero sobre el matrimonio, los negocios sobre el amor. Pero nunca olvidé al hombre que me las enseñó. Lloraba abiertamente ahora, sin importarme cómo se viera. Las palabras de Brianna estaban reconstruyendo algo dentro de mí que pensé que estaba permanentemente roto. La sensación de que tenía valor,
de que mi vida tranquila de dignidad y servicio significaba algo. Dustin, has recibido suficiente para vivir cómodamente y explorar quién podrías llegar a ser sin el peso de una riqueza ilimitada. Aprende a construir algo por ti mismo. Aprende a valorar a las personas por encima de las ganancias. Aprende a perdonar a tu padre por el crimen de ser humano e imperfecto. Dustin emitió un sonido como un animal herido, pero si era de rabia o de dolor, no pude decirlo. Jerry, estás heredando más que dinero. Estás heredando la oportunidad de hacer lo que yo debí haber hecho. Usar la riqueza como una herramienta para el bien en lugar de un arma para demostrar superioridad. Confío en ti porque nunca quisiste esto, porque nunca lo usarás para herir a la gente como yo a veces lo hice. El mensaje continuó durante varios párrafos más, describiendo arreglos prácticos y expresando esperanzas para el futuro de ambos, pero el mensaje central era claro. Brianna había elegido el amor sobre el derecho adquirido, el carácter sobre la expectativa, la sabiduría sobre la riqueza. Cuando Dan terminó de leer, la oficina cayó en un profundo silencio. Me senté con lágrimas en las mejillas, abrumado por el regalo de saber que Brianna me había amado hasta el final. Dustin miraba al suelo, toda su visión del mundo desmoronándose a su alrededor. Finalmente, Dan dobló la carta con cuidado y la volvió a meter en su sobre. Me pidió que te diera esto, Jerry. El original es tuyo. Alcancé la carta con manos temblorosas, sosteniendo la última conversación que tendría con la mujer que había moldeado mi vida de maneras tanto hermosas como dolorosas. El peso de las palabras de Brianna se asentó sobre la oficina como polvo después de una explosión. Durante varios minutos ninguno de nosotros habló. Sostuve su carta contra mi pecho, sintiendo la realidad física de su último regalo. No solo el dinero, sino la restauración de mi valor a sus ojos, y más importante aún, a los míos. Dustin fue el primero en romper el silencio. Esto no ha terminado, dijo en voz baja, pero el fuego se había apagado en su voz. Puedo impugnar esto. Incapacidad mental, influencia indebida, fraude. Hay formas de impugnar un testamento. Lo miré. Realmente lo miré, por primera vez desde que habíamos entrado en la oficina de Dan. Vi a un hombre que había pasado toda su vida esperando que el mundo se doblegara a sus deseos, que nunca había aprendido que el amor no se puede heredar ni exigir, solo ganar. Podrías intentarlo, dije suavemente. Pero tu madre tenía razón, Dustin. No estás listo para esta responsabilidad. ¿Y tú sí? Su risa fue amarga, hueca. No eres nadie, papá. Un trabajador de planta de energía retirado sin experiencia en negocios, sin conexiones, sin entender lo que se necesita para dirigir una empresa que vale cientos de millones. Por un momento, el viejo Jerry, el que se había sentido inadecuado durante 22 años, quiso estar de acuerdo con él. Pero las palabras de Brianna resonaron en mi mente. Mereces cada centavo. Quizás tengas razón, dije, levantándome lentamente. Quizás no sé nada sobre dirigir un imperio empresarial, pero sé algo que tu madre valoraba más que la experiencia en negocios. ¿Y qué es eso? Sé la diferencia entre servir a los demás y servirme a mí mismo. El rostro de Dustin se torció con un último destello de rabia. Esto es una locura. Estaba enferma, estaba vieja, no pensaba con claridad. La voz de Dan cortó el arrebato con finalidad profesional. Su madre tenía 62 años y gozaba de perfecta salud mental cuando ejecutó estos documentos. Se sometió a una exhaustiva evaluación psicológica específicamente para prevenir el tipo de impugnaciones que usted amenaza. Entonces, ¿por qué? Zrenia Dustin se quebró como la de un adolescente. ¿Por qué me haría esto a mí? Sentí una oleada de compasión inesperada por este hombre enojado que, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. No te lo hizo a ti, Dustin, lo hizo por ti. Te dio la oportunidad de descubrir quién eres cuando no vives a la sombra de una riqueza ilimitada. No quiero esa oportunidad. Las palabras explotaron de él con la fuerza de 15 años de derecho adquirido y expectativas. Quiero lo que es mío por derecho. Lo que es tuyo por derecho, dije en voz baja, son $500,000 y una casa que vale casi $1 millón. Eso es más de lo que la mayoría de la gente ve en su vida. Lo que creías que merecías nunca fue realmente tuyo para empezar.
Dustin me miró fijamente durante un largo momento y vi cómo se daba cuenta de que algo fundamental había cambiado. El hombre al que había humillado públicamente esa mañana, el padre al que había descartado como un fracaso, ya no pedía su aprobación o comprensión. «¿Crees que has ganado?», dijo, recogiendo su abrigo con manos temblorosas. «¿Crees que esto te convierte en una especie de héroe?». «No», respondí, y sentí la verdad en mis huesos. «Creo que me hace responsable». Se quedó en la puerta de la oficina por un momento, pareciendo más pequeño que cuando había entrado. «Esto no ha terminado». «Sí, lo está», dije suavemente. «Esto terminó en el momento en que tu madre tomó su decisión. La única pregunta ahora es, ¿qué haces con la vida que ella te ha dado?». Se fue sin decir otra palabra, la puerta cerrándose detrás de él con un suave clic que pareció resonar en el repentino silencio. Dan comenzó a organizar papeles en su escritorio, el susurro de los documentos devolviéndonos a la realidad práctica. Habrá papeleo que completar, cuentas que transferir, reuniones de la junta que programar. El equipo directivo actual de la empresa es excelente. Pueden ayudarte a hacer la transición a tu nuevo rol. Asentí, todavía procesando la magnitud de lo que había sucedido. «Dan, ¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto». ¿Realmente me amaba, incluso después de todo lo que salió mal entre nosotros? Él sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto en todo el día. «Jerry, hablaba de ti cada vez que nos reuníamos, no sobre el divorcio, no sobre los problemas, sino sobre el hombre que le enseñó que el éxito sin carácter es solo un fracaso caro». Salí de esa oficina siendo un hombre diferente al que había entrado. El sol de la tarde se sentía más cálido, el aire más limpio. Tenía trabajo que hacer, responsabilidades que asumir, una empresa que conocer y mejorar. Pero por primera vez en 15 años me sentí digno del desafío. La justicia, me di cuenta, no se trataba de venganza o vindicación, se trataba de reconocimiento. El reconocimiento de que el carácter importa más que las credenciales, que la paciencia supera al derecho adquirido y que el amor verdadero, nunca muere realmente. Brianna había visto todo eso y en su acto final me había dado la oportunidad de demostrar que tenía razón. Si te gusta esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.